Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. Hola, Dios te bendiga. Me da mucho gusto que te encuentres aquí en tu canal, en las manos del Creador. Te invito a que compartas el mensaje de la palabra de Dios con tus amistades y con alguien que sabes que lo necesita. Bueno, en este día a mí me gustaría empezar con una pregunta. Por ejemplo, ¿qué piensas o qué sientes cuando escuchas un mensaje como Cristo viene pronto, arrepiéntete, pide perdón por tus pecados, el tiempo que estamos viviendo son tiempos finales, tenemos que ponernos a cuentas con Dios? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando nosotros estamos recibiendo un mensaje de parte de Dios de esta manera, o cuando nosotros estamos escuchando una predicación o una palabra como con una urgencia de parte de la persona que está dando ese anuncio o esa palabra de parte de Dios? ¿Por qué a veces, no sé si tú te has preguntado, por qué a veces no logramos entender, no logramos creer en esas palabras? ¿Por qué no podemos creer lo que nos están anunciando que tiene que ver con la palabra de Dios? Yo quisiera que te hicieras esta pregunta. A veces la gente es indiferente a la palabra de Dios. A veces la gente es ignorante de la palabra de Dios. Hay personas que no son ignorantes de la palabra, conocen este libro y de hecho dicen, ya lo he leído 1, 2, 3 veces completito, pero no tienen un entendimiento, una revelación. O sea, lo ven como un libro normal o como cualquier otro libro que no tiene ningún efecto en sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y la verdad es que yo tenía pensado compartirte nuevamente sobre lo que estamos viviendo en este tiempo, sobre los últimos tiempos, pero de alguna manera Dios me está llevando a través de esta palabra a compartir contigo el hecho de que por qué a veces no recibes o no logras creerlo. Y pues si esa es la posición en la que tú te has encontrado, yo te invito a que te quedes conmigo en este devocional, porque vamos a ir a varios pasajes de la Escritura y la palabra de Dios misma nos va a dar claridad de por qué a veces no podemos creer lo que verdaderamente está pasando. Y de hecho lo escuchamos como que pues Mateo 24 dice que habrá hambres, guerras, rumores de guerras, violencia y todas estas cosas que estamos viviendo hoy en la tierra. La ciencia aumentará, la maldad también aumentará, muchas situaciones, desastres naturales, terremotos, todo lo que estamos viviendo. Y a pesar de que estamos viendo en la humanidad, en las noticias, cuando las prendemos, que todo esto se está cumpliendo, ¿por qué no podemos percibirnos? ¿Por qué no podemos creer que es el cumplimiento de la palabra de Dios? Bueno, la verdad es que necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que vayamos a un pasaje para empezar que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 14. Ya lo tenía aquí. Dice, y quiero que pongas mucha atención porque esto puede traer una claridad a tu vida de lo que tú tal vez o muchas personas están necesitando en este tiempo. Para poder nosotros entender, para poder nosotros realmente creer y profundizar en el cumplimiento de toda la palabra de Dios que estamos viendo en este tiempo. Y también pues poder hacer lo que nos toca hacer de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo para estar listos y preparados para cuando Él venga. Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Otra vez te lo leo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
¿Cuántas veces no tú mismo has dicho o otras personas, ay no, fanáticos religiosos, están locos, no es cierto, es mentira? Y muchas veces la gente toma esta respuesta o esta reacción ante la verdad de la palabra de Dios. Porque esta es la razón. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y son locura. No las entienden, no pueden entenderlas, y como no pueden entenderlas, tampoco las aceptan, tampoco las reciben, tampoco las creen. Y dice, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas de Dios, las cosas espirituales se tienen que discernir con los ojos del Espíritu. Se tienen que entender o se van a poder entender solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y eso es a lo que Dios me está llevando en este devocional, y espero que sea de bendición para tu vida y que tú hoy puedas recibir este entendimiento de la palabra de Dios para que tú también puedas recibir el Espíritu Santo y puedas tener entendimiento de su palabra. Cada que tú la abras, cada que tú la escuchas, cada que tú la leas, puedas entender lo que el Espíritu Santo te está diciendo y puedas creer en lo que ya está pasando y en lo que sí se está cumpliendo y en cómo tú puedes prepararte para el día que Jesús venga por sus hijos. Y mira, aquí anoté varias cosas, anoté varios pasajes en donde Jesús, cuando habla del Espíritu Santo, del Consolador, le habla a sus discípulos antes de que Él sea crucificado, los estaba preparando y les dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Espíritu Santo. Y vamos a ir a Juan capítulo 14, verso 17, y dice, Jesús les está hablando del Espíritu Santo y dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes, estará en ustedes. Jesús está diciendo, bueno, desde el 16 dice, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciendo, que Él va a mandar el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, y es necesario recibirlo. Dice que el mundo no lo puede recibir, pero que los que han, ¿a quiénes les está hablando? Porque está hablando con sus discípulos y les dice a ellos, el mundo no, pero ustedes sí lo conocen, porque es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y Jesús es Dios. Entonces Jesús está hablando con ellos y dice, está con ustedes y estará en ustedes. Entonces Jesús hizo una promesa de no dejarlos nunca solos y estaba hablando que iba a mandar su Espíritu Santo para que estuviera con ellos, para que estuviera en ellos, y les está hablando que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, que es el Espíritu de verdad y que lo tienen que recibir. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se tiene que recibir, lo tenemos que conocer y Él es el Espíritu de verdad. El verso 26 dice, sigue hablando del Espíritu Santo, el que también tiene el nombre del Consolador. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús aquí les está diciendo que el Espíritu Santo es el que les va a enseñar todas las cosas y también quien les va a recordar todas las enseñanzas que Él ya les dio a sus discípulos. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas espirituales de la palabra de Dios, las cosas de Dios. Él es el que nos revela y Él es el que nos guía a toda verdad. Y Él es el que nos recuerda las palabras de Jesús. Y si vamos más adelante al capítulo 16, verso 13,
16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces Jesús les está diciendo que el Espíritu Santo, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a dirigir. Nosotros con el intelecto humano pudiéramos, y ha habido gente que lo ha hecho o que lo ha intentado, entender todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, pero humanamente es imposible entenderlas solamente con nuestra mente natural o con nuestra naturaleza humana. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela, Él es el que abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales a la voz de Dios, a la voz del Padre. Entonces, es necesario que tú recibas el Espíritu Santo para que tú puedas entender, para que tú puedas creer, para que tus ojos sean abiertos ante lo que hoy estamos viviendo, porque estamos viviendo el cumplimiento de los últimos tiempos y tenemos que prepararnos porque Jesús va a venir pronto por sus hijos, por su iglesia, por quienes le estén esperando preparados haciendo su voluntad. Entonces necesitamos recibir al Espíritu Santo. Él es la promesa que Jesús le dejó a sus discípulos, a quienes ya habían creído en Él, a quienes ya lo habían recibido, a quienes ya lo habían aceptado en su corazón, a quienes ya habían declarado que Jesús es Dios, que creyeron en Él como el Salvador del mundo. Fue a sus discípulos y entonces ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo hoy? Yo sé que Jesús no está aquí físicamente, de hecho pues está su Espíritu. Nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla de Jesús. De hecho Jesús le dijo a los fariseos, a la gente que estudiaba la palabra, la ley de Dios: escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ellas hablan de mí. Entonces tenemos que conocer a Jesús para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Tenemos que creer en Jesús para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Los discípulos conocieron a Jesús y creyeron en Jesús. Y entonces la promesa del Espíritu Santo vino sobre ellos. Y es una promesa que está vigente hoy para cada uno de nosotros. Si tú vienes a la palabra de Dios y conoces a Jesús y crees en Jesús, tú vas a recibir la llenura del Espíritu Santo y entonces tú vas a poder entender las cosas espirituales. Entonces tus ojos van a ser abiertos y cuando tú leas la palabra de Dios, tú vas a tener un entendimiento muy diferente a que si tú la lees sin la llenura, sin la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Jesús lo dijo: Él les enseñará todas las cosas. Él los guiará a toda verdad. Es el Espíritu de verdad. ¿Sí? En Él no hay ningún engaño ni ninguna mentira. Nosotros podemos tener entendimiento y revelación de la palabra de Dios porque es el Espíritu Santo el que nos está revelando, el que nos está diciendo cómo es y qué es lo que está pasando en este tiempo y cómo nosotros podemos entender la palabra. Él es el que nos da discernimiento, Él es el que nos da entendimiento, una profundidad de lo espiritual, solamente con la ayuda de Dios. Por eso muchas veces a la gente le cuesta comprender lo que predicamos y dicen: no, son fanáticos, son locos, son religiosos, y no pueden percibir, no pueden entender porque están escuchando y están mirando con ojos naturales, no con ojos espirituales. ¿Sabes? Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3. Quiero que, pues, si tú tienes la oportunidad y tienes tu Biblia, me gustaría que busques estos pasajes. Si no la tienes en este momento,
después, cuando tengas tiempo, hazlo porque no estamos mintiendo, es una palabra que Dios dio. Dice en Juan capítulo 3, verso 3, está Jesús hablando con Nicodemo, que es una persona preparada en la ley de Dios, ¿verdad? Entonces Nicodemo viene y Jesús le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significado tenía las palabras, o tienen las palabras de Jesús al decirle a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Jesús está hablando de un nuevo nacimiento. Nicodemo se pregunta: Señor, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? O sea, Nicodemo dice: yo ya estoy grande, ¿cómo? O sea, humanamente esto no es posible. Jesús no está hablando de manera natural, como nosotros conocemos. Jesús se refiere a un nacimiento espiritual. Y le explica más adelante, dice en el verso 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le dijo a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Necesitamos este nuevo nacimiento. Nosotros ya nacimos de la carne, pero ahora necesitamos nacer del Espíritu. ¿Y cómo es posible esto? Y también el Evangelio de Juan nos da la respuesta en Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Está hablando de Jesús, de cuando Él vino a la tierra. Y dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos los que están habitando en la tierra son hijos de Dios. Yo sé que estas palabras pueden parecerte egoístas de nuestra parte, pero no es que nosotros lo digamos, lo está diciendo la palabra. A los que recibieron a Jesús y creyeron en su nombre, les ha dado Dios la potestad, la autoridad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los que han creído en Jesús, los que han recibido la salvación que Jesús nos ha traído a través de su sacrificio, los que han creído en lo que Él hizo, aunque no lo estamos viendo, aunque no nos tocó en nuestro tiempo, pero creemos que Él murió por nosotros y en esa cruz pagó por nuestros pecados. En ese momento se produce un nuevo nacimiento. Tú y yo nacemos del Espíritu. Nadie puede recibir al Espíritu Santo si primero no cree en Jesús. ¿Y por qué tenemos que creer primero en Jesús? Porque Jesús, dice la palabra de Dios, que siendo Dios dejó su trono, se hizo hombre, se hizo carne para venir a salvarnos, para manifestarse a la humanidad. Hebreos 1:1 dice que Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras a la humanidad en otros tiempos por los profetas, dice Hebreos, en estos tiempos nos ha hablado y se ha manifestado a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesús, aún Colosenses capítulo 1 verso 15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús nos ha venido a dar a conocer a Dios. Jesús se ha acercado a nosotros, se ha hecho carne para entendernos, para decirnos: aquí estoy. De hecho, se le dio el nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y vino, nos entendió, fue tentado en todo, toda tentación que pudiéramos imaginarnos. Él la vivió, pero sin pecado. Y vino a la tierra, obedeció al Padre y murió para darnos vida eterna a todos nosotros. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros creemos que Él es Dios, cuando nosotros creemos y le reconocemos a Él como Dios y le creemos, se produce en nosotros un nacimiento espiritual. Somos
nueva criatura. Dice Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se produce algo en nosotros, algo espiritual en nosotros, un nuevo nacimiento, y ahora sí podemos decir que somos hijos de Dios. Entonces, esto que tú estás escuchando, este mensaje de parte de Dios que por todos lados escuchas y has escuchado, Cristo viene, arrepiéntete, es un mensaje urgente porque necesitas nacer de nuevo, necesitas creer en Cristo Jesús, necesitas ser hecho hijo de Dios, porque Jesús va a venir por sus hijos, va a venir por su iglesia. Sus hijos son su iglesia, los que le han creído, los que le han conocido y los que le están obedeciendo a su palabra. Ellos son sus hijos, ¿sí? Entonces, los que han nacido de nuevo pueden tener este entendimiento, pueden tener este conocimiento de las cosas que están pasando en el mundo en este momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos revela todo lo que está aconteciendo. Es el cumplimiento de lo que Dios mismo ya dijo. Entonces, necesitamos al Espíritu Santo, necesitas recibirlo. Yo te animo a través de este mensaje, a través de esta palabra, yo te animo primero que todo a que tomes tu Biblia y a que cuando yo mencioné algún pasaje, algún capítulo de la Escritura, tú vayas a tu Biblia y veas que es verdad y que son palabra de Dios, y puedas creer en esta palabra y puedas decirle a Jesús, Jesús, no me tocó estar en tu tiempo, pero a través de tu palabra yo puedo saber que eres Dios, que eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra, que diste tu vida por amor a mí y en esa cruz cargaste con cada uno de mis pecados con un solo propósito de darme vida eterna, de perdonar mis pecados, porque Jesús estaba pagando lo que nosotros teníamos que pagar, la deuda que nosotros tenemos para con Dios Padre. Por todos los pecados que hemos cometido, por toda la desobediencia, por toda la maldad que hemos cometido y que tal vez seguiremos cometiendo, Jesús estaba pagando en esa cruz. Y lo único que tenemos que hacer es creer en Él, venir a Él y pedirle, Señor, perdóname por todos mis pecados. Yo te pido que tu sangre preciosa que derramaste ahí en la cruz me limpie de todo pecado, me limpie y me lave de todo pecado. Y de esa manera tú entrégale tu vida a Dios. Estamos a tiempo. Dice Isaías capítulo 55 verso 6, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy todavía puedes ser hallado, hoy todavía puedes venir a Jesús y recibirlo como tu Señor, reconocerlo como tu Salvador y recibir la llenura de su Espíritu Santo para que tú puedas entender las cosas espirituales. Nadie puede entender las cosas espirituales sin la ayuda del Espíritu Santo, y nadie puede tener al Espíritu Santo si primero no cree y reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, como su Dios. Yo te animo a que tú vengas al Señor, hables con Él, le pidas perdón de todo tu corazón, te arrepientas de todos tus pecados y hoy mismo, no dejes para mañana lo que hoy Dios te está llamando a hacer. Entrégale tu vida y pídele que tú quieres ser su hijo, reconócelo, créele para que tú tengas este nuevo nacimiento y su Espíritu Santo venga sobre ti. Y entonces el día que Jesús venga por su iglesia, el día que Jesús venga por sus hijos, tú vas a ser levantado, como dice la Escritura, y te vas a encontrar en las nubes, en el aire con Él, para estar con Él por toda la eternidad. La vida de aquí tiene un principio y tiene un fin, pero la vida que nos espera en la eternidad pues es infinita, es eterna, es una vida eterna, y solamente hay dos destinos: o la eternidad con Cristo en el cielo, o la eternidad en un sufrimiento eterno en el infierno. Entonces, por eso es la urgencia de predicar la palabra de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te pido y te animo que envíes este mensaje a tu familia, a tus conocidos y a todos los que amas y a todos los que puedas, porque todos necesitamos
del Espíritu Santo. Todos necesitamos creer en Jesús y reconocerlo como nuestro Dios y nuestro Salvador, porque Jesús viene pronto por sus hijos, por su pueblo, y muchos se están perdiendo de esta bendición. Muchas personas, su alma se pierde y se van al infierno sin haber reconocido a Cristo como su Señor y como su Salvador. Dios te bendiga. Te animo a que escudriñes la palabra, estudia la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente devocional. Dios, tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás.